cómo van con la consecución del paciente, cómo vamos con ello. Ya tenemos pacientes todos. Si quieren me van respondiendo por ahí por el chat si ya tienen paciente. Entonces dice, profe, confirmo que tengo paciente. Buenas, profe, ¿cómo está? De mi parte sí ya tengo el paciente, pero en lo del consentimiento informado, de pronto usted me puede enviar algún formato o nosotros de acá cogemos el que hemos trabajado con la universidad. Pues pueden tomar el que han trabajado con la universidad, sin embargo me lo puedes mostrar para ver si es el mismo que estamos manejando acá. ¿Listo? Ah, listo. No, es que no me deja presentar. Es que estoy por el celu. No, no, pero me lo mandas, lo puedes mandar y ya lo miramos. O sea, lo mandas por el chat y ahí lo miramos. ¿Listo? Ah, listo. O si de pronto usted, pues para complementarle algo, usted de pronto también nos puede compartir. Sí. Un momentico. Vale, pues en el transcurso de la semana se les estaría mandando entonces más bien, ¿vale? Bueno. Gracias, profe. Si algo ya le recuerdo. Vale, dale, por favor. Dice aquí, buenas noches compañeros. Tengo paciente, yo ya tengo paciente, listo, perfecto. Igual todavía no vamos a entrar a hablar con nuestro paciente como hemos comentado pues en el cronograma como tal. Pero la intención es que ya por lo menos aseguren que tenemos esa parte allí, ¿listo? Yo estoy contestando una cosita acá. Bueno. Venga, yo veo, tiene manito levantado Diego. Diego, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Una pregunta. ¿El consentimiento informado es para todos los pacientes o únicamente para los menores? Para todos los pacientes. Eso no es negociable ni siquiera en el ejercicio de nosotros. Todo el mundo debe tener consentimiento informado. Listo, ¿Ya? Porque es la forma en que, claro, el consentimiento informado es la forma en que yo le cuento a mi paciente qué va a pasar con el procedimiento, ¿cierto? Cuáles son los objetivos y que él precisamente consienta que sí va a pasar o sea, que sí va a estar afirmando que sí quiere que se genere ese tipo de actividades, como son las pruebas, por ejemplo, aunque fotos saben que no vamos a necesitar fotos, ¿no? Pero el paciente siempre debe consentir que está de acuerdo con su proceso. Listo. Profe, entonces usted nos facilitaría una plantilla, ¿cierto? Del consentimiento. Ajá, sí. Listo, profe. Muchas gracias. Vale. Es que me tienen enloquecida con una información acá. Bueno, pues para el día de hoy, digamos que vamos a hacer como nuevamente un recorrido por la parte teórica de lo que ha sido todo este proceso de la terapia cognitivo-conductual o el modelo cognitivo-conductual, ¿listo? Y digamos que ese recorrido es lo que nos va a permitir a nosotros es también como entender la dinámica de cómo se debe abordar de aquí en adelante, digamos, los procesos que vamos a tener. ¿Vale? Bueno, grupo, entonces voy a compartir pantalla. Como ya quedo haciendo la presentación, entonces no veo si van a hacer alguna pregunta además. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con la moderación el día de hoy? Para que me esté contando si hay alguien que tiene la manito levantada. Sí, profe. Angie, muchas gracias. Bueno, profe. Denme un momento, doy la respuesta acá y ya me conecto con ustedes nuevamente. ¿Me confirman si están viendo la pantalla ya compartida? Sí, profe. ¿Allí la ven? Sí, profe. Sí, profe. Listo, grupo. Bueno, pues como les estaba comentando, pues hoy vamos a trabajar sobre lo que tiene que ver con las bases teóricas de la terapia cognitiva conductual. ¿Listo? Pues para iniciar, pues vamos a ver como un poquito sobre la historia. Digamos que algo que tenemos que tener claro es que parte de este modelo teórico del aprendizaje está basado pues en los principios del condicionamiento operante y el condicionamiento vicario. ¿Listo? Digamos que la modificación de la conducta, desde su origen, el término como tal fue acuñado por Skinner por ahí en 1950, ¿listo? Digamos que para
finales de 1970, digamos, se comienza todo un proceso de integración sobre los procedimientos que tenían una fuerte énfasis en lo que era la parte cognitiva. ¿Listo? Y aquí es donde se empieza a fortalecer precisamente todo lo terapéutico desde la base cognitiva, y los principales precursores de esta, digamos, forma de intervención nueva, pues son Beck y Albert Ellis, ¿ya? Ellos venían inicialmente del psicoanálisis, ¿cierto? Pero ellos prácticamente, digamos, que se alejaron por considerar que no se tenían como unas bases muy fuertes en la aportación sobre lo que era desde la parte clínica y como los resultados como tal, ¿listo? Entonces, digamos que por eso la terapia cognitivo-conductual, o lo que tiene que ver con la parte conductista, se genera mucho a partir de lo que tiene que ver con la comprobación, validación, desde una investigación y su teoría. ¿Listo? Como entonces yo siempre digo que es como para darle una fuerza para darle como una fuerza de que lo que se está haciendo realmente se puede generar en comprobación. ¿Listo? Digamos que también para empezar a trabajar sobre estos aspectos, se trabajó mucho sobre lo que tiene que ver con el método científico, ¿ya? Y obviamente se aplicaban desde la investigación como tal, y para medir la eficacia de las técnicas. La terapia cognitiva conductual, grupo, pues ampliamente, digamos que ha sido muy movida por los principios de las teorías conductuales. De hecho, yo les decía que en algún momento de la intervención con nuestros pacientes vamos a diferenciar cómo han sido los procesos como de aprendizaje que tienen los pacientes y en algunas digamos, comportamientos como tal. Entonces, los fundamentos teóricos de esta terapia cognitivo-conductual pues están encaminados como en 4 aristas grandes, que son la reflexología, que hace referencia a lo que tiene que ver con el condicionamiento clásico, el conexionismo de Thorndike, el conductismo obviamente de Watson, y obviamente sus neoconductistas que son Hull, está Tolman, y por último tenemos pues la contribución de Skinner con el análisis experimental de la conducta. Entonces pues vamos a hablar como de cada uno de esos momentos, digamos, históricos, y pues entender también cómo pues ha sido como su evolución. Pues a ver, el surgimiento de la psicología cognitiva desde la reflexología, digamos que aquí tenemos, digamos, mucho que tiene que ver con el componente de los fisiólogos rusos, digamos que ellos hacen como un gran aporte a lo que tiene que ver con el desarrollo del conductismo a partir precisamente de la neurofisiología. Digamos que muchos de ellos aplicaban como esos métodos objetivos, ¿cierto?, que son propios obviamente de esta disciplina, y digamos que ellos decían que la psicología le hacía falta, digamos, tener como también esa manera estricta para su desarrollo como tal, ¿cierto? Y ellos también generaban o relacionaban mucho que esos procesos, digamos, fisiológicos estaban establecidos en la generación pues, de las conductas como tal, ¿vale? Digamos que se explicaba mucho lo que tenía que ver el surgimiento de los reflejos, ¿cierto? Que era como el interés principal de ellos, y ellos combinaban como este concepto de los reflejos entre la neurofisiología y la psicología como tal. Señalaban principalmente que toda actividad psíquica está determinada por los mecanismos reflejo y la estimulación ambiental. Esto simplemente lo dijo Chenovov en 1829, y el discípulo de él pues, es Pavlov. Prácticamente este autor es el precursor de las posturas conductistas posteriores. Se consideró siempre que la psicología para ellos era como, lo que les decía ahorita, es como una ciencia muy imprecisa y muy subjetiva. De hecho, ahora les decía pues que tenemos psicoanalistas que se alejaron de allí porque precisamente no se veía como un horizonte muy claro de esta ciencia como tal. ¿Qué más les digo? Creo que se me adelantó esto. Bueno, entonces aquí para resumir un poco, tenemos pues, la evolución a partir de Iván Pavlov, que pues él ya sí fue la figura como más clave de las teorías del aprendizaje. Él particulariza lo que es la teoría conductista, y él se asenta prácticamente sobre la metodología experimental, sobre los estudios reflejos para comprender pues, la actividad cerebral y la conducta como tal. Digamos que él habla mucho de lo que tiene que ver con esos procesos reflejos, y habla de cómo a partir de allí se pueden generar esos estudios sobre la extinción del comportamiento, ¿cierto?, sobre la discriminación, la inhibición, ¿ya? Y digamos que de alguna manera Pavlov y sus estudiantes, digamos que generan los primeros tratamientos sobre la conducta, digamos, para trabajar sobre la ansiedad, ¿listo?
Ellos demostraron pues que con el condicionamiento se pueden producir esas respuestas neuróticas, sino también que la aplicación sistemática de pues también, digamos, podría eliminar esas conductas como tal. Pablo, digamos que estuvo también muy interesado en esos factores que estaban implicados en la personalidad ansiosa, y él identifica, digamos, a partir de los perros principalmente, que eran pues los sujetos de estudio, digamos, los diferentes tipos de personalidad. Entonces él pudo identificar personalidades agresivas, la timidez, la sociabilidad, entre otros, y prácticamente él teorizaba sobre la semejanza de lo que tiene que ver con la conducta animal, ¿cierto?, con el ser humano. Digamos que el impacto del conductismo sigue siendo algo muy importante y muy esencial en el desarrollo de la psicología. Si bien, digamos, podemos encontrar, digamos, algunas críticas sobre esto, también encontramos que hay una fuerza grandísima en cómo todavía podemos explicar el desarrollo de la conducta o el comportamiento a partir de eso. ¿Listo? El conductismo como tal, el condicionamiento clásico, digamos que se ha visto como ese proceso de aprendizaje que subyace pues de un gran número de fenómenos como tal. Digamos que aquí tenemos la forma de identificar cómo los organismos pueden ser capaces de beneficiarse pues de esa experiencia de lo que puede darnos a nosotros pues el condicionamiento clásico como tal. Para resumir algunas aportaciones de Paulo, podemos identificar que él, digamos que hace una investigación objetiva sobre reflejos condicionados, o sea, aparte de un punto de vista, digamos que fisiológico. Él digamos que defiende mucho la parte objetiva de la investigación en la parte de la psicología, demuestra, ¿cierto?, la importancia del aprendizaje en lo que es la explicación de la conducta animal, y también proporciona pues un modelo metodológico a seguir y un modelo de investigación de la conducta humana. Digamos que en resumen la reflexología aporta como una serie de investigaciones, digamos que si bien no tenían inicialmente como una intención terapéutica, sí se considera como una regla para aplicar, digamos, en los procesos de intervenciones clínicas, ¿ya? Y es aquí donde, digamos, que empieza a identificar el surgimiento de la terapia de la conducta como tal. Digamos que también la importancia de este tipo de estudios está relacionada con esa importancia otorgada a lo que es el aprendizaje, ¿cierto?, en la adquisición de respuestas emocionales, así como en esa, digamos, posibilidad de utilizar una metodología experimental para intervenir sobre muchas respuestas. Y aquí, pues, obviamente, este tipo de intervención, pues, promueve el desarrollo de técnicas terapéuticas. Por eso les comentaba que en algún momento Paulo y sus discípulos trabajaron, digamos, algunos procesos terapéuticos que pudieran abordar lo que tenía que ver con la parte de la ansiedad. Por otro lado, tenemos el conexionismo de Thorndike. Digamos que Thorndike ha sido como el conductista no pavloviano americano más influyente durante las 3 primeras décadas. Thorndike, digamos que no es identificado como un conductista como tal, ¿cierto? Él fue criticado fuertemente por Watson y por sus, digamos, referencia de la subjetividad respecto al organismo, y su trabajo encaja, digamos, dentro de lo que es la tradición conductista. Él, digamos que es el que hace los primeros trabajos con sujetos no humanos, ¿cierto? Y él publica precisamente un libro sobre inteligencia animal. Digamos que él tuvo gran influencia con Skinner, que fue pues el estudiante para él, o el estudiante que todos sabemos que fue el más famoso y más productivo. Thorndike prácticamente, digamos que trabaja sobre unos métodos bastante objetivos. Él rechazaba en parte lo que tenía que ver con los procesos mentales y la conciencia, ¿listo? Y él estuvo más que todo centrado como en respuestas inexistentes que puede generar como el organismo. Él tuvo mucho interés en lo que nosotros denominamos por los reflejos neuronales, que tiene que ver, digamos, para él y para Skinner como el reflejo de estímulo-respuesta, y siempre lo veía como una simple correlación, ¿ya? Digamos que solamente era una acción entre lo que podía ser las reacciones ante lo que eran refuerzos o lo que eran castigos. Digamos que de alguna manera en el conexionismo de Thorndike no se logra explicar, digamos, con claridad el efecto, digamos, del aprendizaje por evitación o lo que representaba en sí el castigo como tal. Para Thorndike, digamos que los principios más influyentes con los que él trabajó fue como en dos leyes, que fue la ley del efecto, que se trabajaba prácticamente para explicar cómo se adquiere el aprendizaje, y la ley de la práctica, que explica, digamos, a través como de la repetición, la eficacia pues, de ese aprendizaje que se puede tener. Si nosotros hablamos, ¿sí? Disculpe, profe, usted no está presentando diapositivas, ¿verdad? Sí. No se está viendo. Quedamos con las diapositivas hasta el resumen de Pablo, pero cuando ya pasaste del tema de reflexología al otro término, ahí no vemos diapositivas. O yo no lo veo, bueno. No sé.
Aquí está. Solamente, es que cuando, no sé por qué cuando se presenta, ¿ahí la ven bien? Ya, profe, gracias. Ahí se mira, profe. Bueno, igual la diapositiva no dice, digamos que está muy resumida, muy resumida. Solamente pasamos de esta a esta siguiente. ¿Listo? Ya lo que les estaba diciendo ahora, o sea, les digamos que la primera parte era con los otros primeros punticos que hablaban de Thorndike, y ya me estoy centrando en lo que tiene que ver pues con la ley del efecto y la ley de la práctica como tal. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos para el grupo? Sí, profe. Bueno, sí, profe. obviamente sí hay algo pues que espero pues que ustedes ahora me ayuden a recordar un poco sobre los experimentos que se tenían, o el experimento pues que hizo Thorndike en cuanto a la ley del efecto. ¿Listo? Bueno, vemos que lo que él más abordó, lo que fue más influyente para él fue la ley del efecto. Entonces es aquí por donde hablamos del experimento que él trabajó principalmente con gatos, donde prácticamente él establecía que las respuestas que se daban seguida como de una satisfacción, automáticamente quedaban asociadas con la situación. ¿Listo? Entonces digamos que si el gato, por ejemplo, que era el experimento de Thorndike, lograba, digamos, por algún movimiento casual o por su juego, abrir puerta para acceder al alimento, automáticamente esta respuesta que provocaba satisfacción podría pues, repetirse nuevamente, ¿cierto? Ante la posibilidad que el gato, digamos, determinara por acción, o sea, por esa acción, que podía nuevamente volver a abrir la puerta. Sin embargo, digamos, hay una crítica que dice que en el experimento no se tiene como una respuesta como, entre comillas, diría yo, como a conciencia, ¿no? Sino que simplemente es un efecto de hacer una acción que puede dar una respuesta de satisfacción. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que si una respuesta ejecutada en presencia de un estímulo va a seguir de un hecho satisfactorio, la asociación entre estímulo y la respuesta se fortalece. ¿Listo? Pero si esta situación va a seguir de un hecho que es molesto, pues la asociación se debilita, es decir, la respuesta no va a aparecer. ¿Vale? Entonces aquí lo que les comentaba un poco es que los animales, según Thorndike, aprenden por una asociación entre la respuesta y ese estímulo, ¿ya? Y esas consecuencias que tengan que ver con la satisfacción de la respuesta únicamente que sirven para fortalecer esa asociación, es decir, si hay satisfacción se fortalece. Sin embargo, digamos que dice que no están directamente implicadas en la formación como tal, ¿listo? Más adelante, pues, él, digamos que ajustó la ley del efecto, observando que aunque había una presencia de recompensa, definitivamente la conducta se fortalecía. Sin embargo, el castigo como tal no debilitaba la conducta. ¿Listo? Entonces, es aquí donde les comentaba un poco que no se lograba explicar un poco cómo funcionaba el castigo, ¿ya? Y digamos que él refería que por una baja cantidad de castigo aplicado, o sea, independientemente de eso, o por la aplicación de un método inadecuado, digamos, pues podría ser que no se dé la respuesta, pero no se explicó con claridad por qué el castigo podía funcionar o no funcionar. La ley de la práctica, pues que explicaba como que en la medida que nosotros repitiéramos o practicáramos la conducta o explicaba la eficacia, pues él se retractó de esta ley, ¿ya? Y dejó de considerar pues que la repetición que era un elemento esencial para el aprendizaje. De hecho, ustedes recuerdan que de un tiempo para acá, digamos que se ha ido criticando inclusive en los modelos de aprendizaje el modelo de repetición, es decir, por ejemplo, que repita las tablas de multiplicar, que repita o que me repita y repita algún texto pues para generar como la memorización. O sea, él dice que eso no garantizaba pues prácticamente el aprendizaje como tal. Como bien sabemos, todo lo que hizo Thorndike pues tuvo una gran influencia con Skinner. Digamos que para lo que hizo él pues prácticamente son como los pilares básicos que generarían o darían como ese inicio a lo que tiene que ver con el desarrollo de las terapias de la conducta. Como les comentaba, él fue, digamos, uno de los autores que se consideró como el precursor de la parte de educación moderna. ¿Listo? Él refería que los niños aprenden por sí mismos más que por recibir instrucciones de sus maestros. Bueno, ahora vamos con el conductismo de Watson y pues los posteriores desarrollos de los conductos. Aquí tenemos que él es un estadounidense que fue, digamos, el más representante de esta área. Él comenzó como en la segunda década del siglo XX, lo que ha sido, se llamó pues lo que es la revolución conductista. Él está en contra pues, de las otras escuelas de la psicología, como era pues el funcionalismo, el estructuralismo, y obviamente ese método de investigación referenciado como la introspección. Para él, la psicología
digamos un poco a la par como con lo de la reflexología, afirmaba que debía ser como un trabajo considerado muy objetivo, es decir, debe ser una disciplina netamente objetiva dedicada a la predicción y al control de la conducta. Entonces, digamos que pasa a ser el condicionamiento una herramienta principal del trabajo. Digamos, nos centra como para explicar todos los mecanismos que rigen la conducta, en lo que incluye también inclusive pensamientos, emociones y lo que tiene que ver pues con los instintos. Recordemos el experimento del pequeño Albert. Me gustaría que alguien me explicara ese experimento y pues que me lo explicara pues con la base, digamos, teórica con que Watson lo planteaba. ¿Quién me ayuda con ello? Hola, grupo. Hola, profe. Yo la verdad. Hola, hola. Sí, profe, le decía que yo la verdad yo no recuerdo. No lo tengo muy presente. Eso es un clásico que todo psicólogo yo ya tiene que conocer. Es que no recuerdo bien, algo fue con un martillo y otro fue con una rata. Creo que la del niño era en referencia al condicionamiento clásico, profe, pero la verdad no recuerdo muy bien. Bueno, resulta que él tenía una frase, o él decía algo así, pero no lo voy a hacer como textual. Pero él decía que si le pasaban a un niño sano, él podía hacer con ese niño lo que él quisiera, ¿cierto? Y volverlo también a su estado normal. El experimento del pequeño Albert hace referencia a que el niño, digamos, podía tener algún contacto con un animal que fuera peludo, ¿cierto? En este caso era las ratas o los conejos, ¿cierto? Sin embargo, él hizo como ese emparejamiento que cada vez que el niño tenía un acercamiento, ¿cierto?, al animal, hacía un ruido extremo y le producía un susto al pequeño, ¿listo? Eso hizo que el niño adquiriera una fobia, ¿listo? De hecho, ese experimento fue muy criticado, por eso creo que es uno de los experimentos que pues todo psicólogo pues, debe conocer, y me gustaría pues, que lo revisaran nuevamente, pues precisamente porque era la forma que de alguna manera, digamos, él podía definir lo que estamos diciendo allí, la predicción y el control de la conducta. ¿Listo? Entonces digamos que el experimento basado con Albert, ¿cierto? Digamos, también lo llevó a él pues, a considerar un procedimiento terapéutico que estuviera precisamente basado en esos principios del condicionamiento que explicaban cómo habían aparecido los miedos. ¿Listo? Él populariza el conductismo como ninguno de la época. Digamos que él fue el que catapulta lo que tiene que ver el conductismo neto. ¿Listo? Sin embargo, reitero, digamos, sus investigaciones no se consideraban mucho pues, para la terapia de la conducta como tal. Ahora vamos con el neoconductismo, ¿vale? El neoconductismo, digamos que tal y como es formulado por Watson, se va enriqueciendo por aquellas aportaciones de muchos autores que contribuyeron como a desarrollar esos principios de la explicación de la conducta. Digamos, algunos de esos autores fueron, por ejemplo, Edwin Gutiérrez, que es el neoconductista pues, más ortodoxo. Este autor, digamos que llevó como a sus máximos extremos el principio de la continuidad, según el cual el aprendizaje solo requiere de un emparejamiento de un estímulo con la respuesta. ¿Listo? Tenemos a Hull, que Hull fue uno de los digamos, más ambiciosos al plantear la construcción de una teoría muy formal de la conducta humana. Él pensó haber identificado pues, la ley fundamental del aprendizaje o de alguna manera pues, de cómo se formaba el hábito. ¿Listo? Digamos que no solamente para él era una ley que subyacía solamente del animal, sino que también era una ley que subyacía del ser humano como tal. Hull también hablaba sobre la relevancia que tiene que ver con el objetivo de una teoría como hipotético-deductiva de la conducta, ¿ya? Pero principalmente con el esfuerzo por integrar lo que era la ley del efecto de Torbe en el paradigma de condicionamiento de Pavlov. Mucho del rigor de su trabajo, digamos que se transmite como esa aplicación sistémica de toda la investigación, que era principalmente su metodología hipotético-deductiva como tal. Tenemos también a Tolman. Tolman es un autor que tuvo una gran influencia en la Gestalt como tal. Él defendió lo que
lo que se producía en el aprendizaje era una asociación entre estímulos y no entre estímulos y respuestas. Es decir, cuando aparecen esos acontecimientos conectados con el tiempo, lo que hace es que el organismo genere como una expectativa, ¿listo? De tal forma que esa aparición de lo primero haría que el organismo espere pues que vuelva en un segundo momento a aparecer, ¿ya? Tenemos también a Mower. Mower es el conductista que es muy influyente, un neoconductista, perdón. Él intentó como integrar esas aportaciones de Pavlov, de Torda y de Hook, digamos, en el estudio del aprendizaje frente a las reacciones emocionales, ¿ya? Digamos que a partir de las observaciones genera como la teoría de dos factores. Uno que es el aprendizaje de señales, que se da por la continuidad, y otro es el aprendizaje por soluciones, que se da por el reforzamiento como tal. Él asigna pues el miedo a un papel mediador dentro de la conducta de la habitación. Entonces él es uno de los actores que de pronto logra explicar un poco cómo es que se genera pues la conducta habitativa, y aquí es donde influye determinar que el miedo, digamos, es el mediador que genera que las personas eviten cierto tipo de conductas o situaciones, ¿ya? Él considera también, o le da la importancia a la teoría bifactorial, que reside pues en exponer o explicar las conductas de evitación que producen diversos trastornos, ¿listo? Y a partir de allí, obviamente, pues posibilita un tratamiento siguiendo los principios del aprendizaje. En resumen, tenemos que las investigaciones de Hook influyeron en lo que tiene que ver con el desarrollo de la psicoterapia por inhibición recíproca. Las aportaciones de Tolma, digamos, introducen lo que es el papel de lo cognitivo en el marco de estímulo-respuesta. El trabajo de Gutierrez sobre continuidad, digamos, sigue presentando como muchas técnicas conductuales, y Mower, pues, digamos que está en el repertorio lo que tiene que ver con el procedimiento de la terapia cognitivo-conductual. Respecto a Skinner, tenemos que las contribuciones, digamos, han sido las más influyentes, ha sido las de él en la terapia de la conducta. Él, digamos que introduce el término de terapia de conducta por primera vez en la literatura psicológica. Ya, digamos que por eso también de pronto él es uno de los que más destaca en esos aportes que se hace a esta rama como tal. Él genera una publicación de una tesis doctoral que se llama El comportamiento de los organismos, digamos que es como la nueva era de la psicología. Y es aquí donde yo casi siempre les digo a los estudiantes que para nosotros entender mucho lo que tiene que ver con la terapia de la conducta o la terapia cognitiva conductual, el curso que ustedes vieron de análisis experimental de la conducta es fundamental. Y sí me gustaría preguntar cómo fue la experiencia con análisis experimental. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de hacer modificación de conducta con animales? Sí, profe, en mi caso sí. Vimos análisis experimental todo un semestre. ¿Con quién la viste? Con Juliana. A mí también nos tocó y usted no la dictó, análisis experimental. Exacto. ¿Y en Pasto? Sí, también, profe, realizamos un análisis experimental pues con una rata, era pues como electrónica, ¿no? Tecnológico, ya era como desde el computador había que alimentar a la ratita para condicionar. O sea, con Sniffy. Sí, ajá. Pero no lo vivieron con animal en vivo, pues. No, profe. Ok. Nosotros acá también tuvimos Sniffy, pero sin embargo, digamos que mucho de lo que hablamos era que quieran la experiencia, pues que necesitaban una experiencia conmigo. Siempre les decía yo que no interesaba si no lograban condicionar, ¿no? Sino que la intención era que explicaran por qué sí se lograba la conducta o por qué no. Y de allí viene, digamos, todo lo que nos regala Skinner en sus teorías, ¿listo? Y hay una forma de poder comprender, digamos, cómo responden los sujetos a cierto tipo de estímulos y cómo vemos esas consecuencias como listo. Entonces es importante que hayan tenido esa experiencia. Dime. Profe, referente al reforzamiento y, bueno, modificación de conducta, de acuerdo a los autores, ¿cuál es el tiempo prudente para modificación de conducta? ¿O que ellos plantearon? ¿O en tiempo no sé? De hecho, mucho del condicionamiento como tal, bueno, de hecho aquí pues voy a cerrar un poquito parte de lo que habla de Skinner y te doy respuesta a ello. Vemos que Skinner plantea dos cosas, ¿listo? Tenemos dos tipos de condicionamiento, el respondiente y el operante, ¿vale? El aprendizaje respondiente es el que sigue la ley del condicionamiento pavloviano, estímulo-respuesta. El operante es la adquisición de una función de la ley del efecto, ¿vale? Y tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con las consecuencias. Skinner establece unos principios básicos de condicionamiento operante, que son el refuerzo, el castigo, la extinción, el control estimular, el entrenamiento y discriminación. Y las variables que contribuyen como a la conducta operante, que tenemos pues el concepto de refuerzo, que resulta pues central en todo esto. ¿Listo?
¿Por qué les digo esto antes de comentarles? Depende del tiempo. Yo diría que más que del tiempo, depende del análisis que yo haga, que precisamente es una de las cosas que vamos a trabajar, que es el análisis funcional de comportamiento, porque yo voy a identificar cuáles son las variables ya que me pueden a mí aportar para modificar conducta. Cuando nosotros logramos, digamos, entender o comprender esa conducta, yo siempre he relacionado que cuando yo la entiendo y la comprendo, también está dando la respuesta de cuál es el proceso terapéutico. Entonces, por decir algo, digamos que el reforzador sí es muy apetitivo para el sujeto, llámese animal, en este caso, puede que si yo sé que eso que le voy a dar va a incrementar la posibilidad de que él repita esa conducta, porque él ha encontrado que cada vez que genera una acción se va a encontrar con algo que es muy agradable para él, entonces él automáticamente va a repetir, pero depende de la calidad también del reforzador. Entonces no es lo mismo que yo estimule, por ejemplo, a un perro, ¿cierto?, con una zanahoria, a que lo estimule de pronto con pedacitos de pollo, ¿listo? Y lo otro también tiene que ver con la, digamos, capacidad que se tenga para identificar los momentos en que yo pueda hacer cambiar la conducta. Por eso yo siempre, creo que decía la semana pasada, cada caso es particular, ¿ya? Entonces, que me pidan hacer el experimento, se dan cuenta que a algunos les resultaba bastante fácil, a otros les resultaba bastante complejo, y por eso parte de la competencia que yo exigía era que me explicaran, porque de alguna manera tenía que ver con cómo estaba yo ejerciendo ese tipo de procedimientos para lograr la conducta. Ahora bien, recordemos que, y eso también te lo va a reforzar muchísimo, y es que en este tipo de digamos, de procedimientos, la idea es trabajar también la extinción, ¿listo? Es decir, todo esto que les estoy hablando de Skinner, a veces creo que se me quedan cortos pensando que solamente tiene que ver con la producción de la respuesta a partir de ciertos estímulos como tal, cuando realmente lo que tenemos que hacer es instaurar una conducta. ¿Ustedes recuerdan la naranja mecánica, la película? Uy, sí, profe. ¿En Paso también la vieron? Profe. Dime. No, profe, no. No, profe. No, profe, no. Bueno, entonces eso es una tarea que les voy a colocar a los de Pasto. Esa es otra película obligada que todo psicólogo tiene que ver. ¿Listo? Digamos que la naranja mecánica, de alguna manera, a mí me permite también entender y comprender cómo se generan, digamos, esas modificaciones de conducta, ¿cierto? Pero también nos lleva a una reflexión, porque ahí es más que todo conductismo neto, o sea, conductismo clásico, donde se identifica que no solamente el estímulo de respuesta es suficiente para modificar conductas. Es ahí donde les comento, pues, respecto pues, a la historia de la terapia cognitiva, que ya Skinner genera como otra manera de ver. Por dicho, él trasciende la simplicidad de estímulo-respuesta a partir de las consecuencias, que precisamente es lo que genera o instaura pues como los nuevos aprendizajes. ¿Listo? Entonces, Paso, si es posible, antes de que nos encontremos la próxima semana, véanse la película La Naranja Mecánica, recordemos el experimento de Albert, ¿listo? Porque todo eso nos ayuda a entender mucho más los procesos que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Listo? No tenemos mucho tiempo, o si no, sacaremos un espacito para hablar sobre el análisis de la naranja mecánica. Bueno, ahora sí vamos a entrar pues a lo que tiene que ver con la evolución de la terapia de la conducta. Tenemos un autor que es Reicham, y él resume la evolución de la terapia de la conducta en 3 estadios, ¿listo? O en 3 generaciones. La primera generación, digamos, está relacionada con esas teorías del aprendizaje, el análisis conductual aplicado y el neoconductismo de mediación, ¿listo? Para ellos aquí la conducta normal se considera como generada y mantenida por los mismos principios del aprendizaje, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a encontrar algunas técnicas, como son las técnicas de exposición, la desensibilización sistémica, las técnicas superantes y el biofeedback. Tenemos la segunda generación, digamos que aquí ya entran, o está marcada, digamos, porque supera algunas como esas limitaciones que se tenían sobre las teorías del aprendizaje y aporta elementos de la psicología experimental y la cognitiva social. ¿Listo? Aquí tenemos como principal el pensamiento, o sea, que se tiene en cuenta el pensamiento como causa principal de la conducta. ¿Listo? Transforma lo que es el pensamiento en el objetivo principal de la intervención. ¿Ya? En esta segunda generación, digamos que los procedimientos de la intervención pasan también a ser como prioritarios, ¿ya? Es decir, aquí hay una brecha entre lo que es la ciencia y el hacer clínico. Entonces, se aporta mucho al aprendizaje social y al enfoque cognitivo desde, digamos, el ejercicio clínico como tal. Si bien en la primera generación, digamos que hay una fuerza en la investigación de la comprensión del comportamiento, ¿ya? Y que aún así en esa investigación se generan algunas técnicas, en la segunda generación ya se aborda más desde el proceso clínico más que de la teoría. ¿Sí me va a entender? Y aquí donde, digamos, como les digo, al tener el pensamiento como la parte principal que se tiene que modificar, desde la parte clínica se empiezan a hacer esos abordajes para empezar como también a validar pues, si los procesos terapéuticos son efectivos. Tenemos entonces también la tercera generación, que es hasta la actualidad, que buscan como nuevas alternativas terapéuticas. Hay un concepto de multiplicidad de estímulos y contingencias. Digamos que aquí se intenta como fomentar una relación entre lo que es la investigación básica y la aplicación de la clínica, pues como la combinación de ambas, es decir, aportarle mucho a la teoría, pero también a todo lo que tiene que ver con esos procesos psicoterapéuticos.
Pues a esta tercera generación pues pertenecen todos los nuevos desarrollos del enfoque cognitivo y están muy relacionados con el enfoque constructivista, o sea, lo que es cognitivo de carácter constructivista. Están los elementos de la psicología experimental, están los elementos de la cognitiva social, o sea, como que vamos simplemente como complementando, ¿cierto? Digamos que esas alternativas terapéuticas se centran en lo que tiene que ver con los conceptos de estímulos, contingencias y contingencias competidoras, ¿ya? Intenta fomentar como la relación entre lo que es la investigación básica y la aplicada, como les decía. Dentro de la tercera generación están las terapias contextuales, la psicoterapia analítica funcional, la terapia de aceptación y compromiso y el mindfulness, que es la conciencia plena. Digamos que en esta diapositiva se resumen algunas de las técnicas que ustedes posiblemente en su proceso de análisis para el tratamiento van a identificar cuál es la más efectiva, ¿listo? Digamos que aunque están muy en boom la tercera generación, se siguen manteniendo muchas técnicas de la primera generación, inclusive hasta la segunda generación. Bueno, lo otro que tiene que ver mucho, grupo, con el modelo cognitivo-conductual, es que si ustedes pueden observar, hay mucha influencia, ¿cierto?, desde diferentes enfoques, ¿ya? Entonces miren cómo se va complejizando. Y precisamente eso es una de las críticas que ha tenido, que como que no tenemos una teoría como única, ¿cierto? Sino que ha sido como el complemento de nuestro. Entonces, aquí hablamos de la parte de la psicología experimental, la parte social, lo cognitivo como tal y el carácter constructivista, que es lo que nos, digamos, ayuda a fundamentar, digamos, estos procesos terapéuticos. Entonces, aquí tenemos que en la primera generación, digamos que Skinner es el que prácticamente da lugar al análisis del conductual aplicado, que lo podemos definir como una ingeniería de la conducta, ¿ya? Y él ha proporcionado como esa praxis de las tres contribuciones principales de Skinner, que son las técnicas y los programas basados en el control de contingencias, el análisis funcional, digamos que, aunque se sitúa como el origen de la evaluación y el análisis conductual, digamos que genera como un factor diferenciado y muy importante en el proceso de la comprensión de la conducta humana. Y obviamente pues hay unos intereses sobre todo sobre los objetivos de estudio, ya, que tiene que ver precisamente con lo que nosotros queremos trabajar a partir de la conducta. Y lo que él hablaba mucho también de la predicción y control. Bueno, sobre la primera generación, digamos que podemos decir que tiene unos rasgos comunes. Una es que, digamos, que tiene una extensa base de conocimientos sobre lo que tiene que ver con la investigación del aprendizaje, hay una aplicación clínica de los resultados más actuales y hay una visión de la aplicación clínica como formando parte del programa de investigación y terapia más general, ¿ya? Esto es una de las cosas que, digamos, se fundamenta fuertemente con nosotros, que tiene que, y hablamos sobre la eficacia y la eficiencia de las terapias. Bueno. En la segunda generación, pues nosotros tenemos aquí prácticamente que para el 1970 hay una apertura de los aspectos cognitivos y sociales, digamos que hay una, yo diría como una unión, ¿cierto? Y tenemos a Lazarus, que pues prácticamente fue uno de los autores que inicia en argumentar, digamos, desde esos principios de aprendizaje, que eran insuficientes y pues que debían pasarse a otras esferas, ¿ya? Entonces él aquí, digamos, se centra mucho más en la parte emocional, la parte de la memoria, ¿listo? Les contaba ahora un poco pues que la primera diapositiva que resumía pues todas las generaciones, que en esta segunda generación pues hay un distanciamiento de la investigación, ¿cierto? O sea, no hay una construcción teórica muy fuerte, pero sí se desarrollan, digamos, algunos elementos que tienen que ver con la parte clínica. Bandura es uno de los que aporta fuertemente, digamos, a plantear como la posibilidad de aprendizaje vicario como una forma que va a ayudar pues, a superar limitaciones que se tenían para explicar la adquisición del comportamiento. Digamos que en esta época se habla mucho de lo que tiene que ver con la metáfora del procesamiento de la información, que si bien conocemos, es la relación de la comparación que se hace pues, con el computador, ¿cierto? Donde hay un modelo que es el input y el otro que es el output, que es la ejecución de la conducta, y donde se habla principalmente que en esta relación hay unos procesos internos, como son la atención, la retención, la producción y la motivación. ¿Qué más les digo yo de aquí? Bandura habla que el aprendizaje vicario es un condicionamiento superior, dice que no es el resultado de la experiencia directa y que la mayor parte de la conducta pues se adquiere esto, ¿no? Es decir, por observación y por imitación. Y Skinner le recoge como una forma para hacer, digamos, los casos de discriminación operante, sin recurrir mucho a esos procesos cognitivos, ¿ya? No sé si ustedes han visto un grupo que hay a veces unas propagandas donde te muestran lo que hace el adulto y al lado hace el niño. Entonces, por ejemplo, si un adulto patea una basura, entonces el niño hace exactamente lo mismo. Entonces, digamos que a esto hace referencia a ese aprendizaje vicario. Bueno, Bandura pues también fue uno de los principales impulsores de los aspectos cognitivos y también hablaba mucho de lo que era la noción del autocontrol. Hace grandes aportaciones terapéuticas, digamos, basadas principalmente pues en esas técnicas de modelado y las técnicas de autocontrol. Entonces aquí tenemos algunas técnicas como el entrenamiento efectivo, el entrenamiento en habilidades sociales, la terapia de grupo conductual también y las autoinstrucciones. Bueno, en esa segunda generación, pues el rasgo más común de todos los modelos cognitivos es la consideración de la cognición como un elemento determinante de la conducta, ¿ya? Entonces dice aquí, el que aprende, entre otras cosas, encaja la nueva información en un marco organizado de conocimiento acumulado, que es lo que nosotros denominamos esquemas.
Entonces aquí las terapias cognitivas, digamos que son diversas, tienen orígenes pues muy dispares, carecen de un marco teórico unificador que los otorgue como cohesión de modelo teórico general. Como les decía yo, esa es la crítica que se tiene respecto a esta parte. Aquí también hay unos autores que nos clasifican las terapias cognitivas, ¿cierto?, de la segunda generación. Entonces, nuevamente vamos a identificar, digamos, esas técnicas y cuáles son sus variantes. Entonces, una de las técnicas que tenemos es la reestructuración cognitiva. El objetivo de esta técnica pues, está centrada como en esa identificación y cambio de las condiciones, es decir, lo que nosotros manejamos como creencias irracionales, los pensamientos distorsionados, todas esas autovalorizaciones negativas, ¿ya? Las variantes que tenemos de estas técnicas de reestructuración cognitiva está la terapia racional emotiva de Ellis, la terapia cognitiva de Bell, la reestructuración racional sistémica, el entrenamiento de estas autoinstrucciones como tal. Respecto a las técnicas para el manejo de situaciones o entrenamiento en habilidades sociales, pues el objetivo de estas es enseñar pues, precisamente habilidades para que una persona pueda afrontar de una manera efectiva y adecuada diversas situaciones que se puedan encontrar o que puedan percibir como problemáticas y que pues aquí incluyen ellos como las que están relacionadas con las que generan el estrés, ¿listo? O el dolor como tal. Entonces algunas variantes de estas técnicas es la inoculación al estrés, el entrenamiento en el manejo de ansiedad, la desensibilización de autocontrol. Respecto a las técnicas de solución de problemas, pues el objetivo de esa hace referencia principalmente como a corregir el modo en que la persona pues aborda ciertos problemas, se le ayuda, se le facilita de un modelo sistemático que él aprenda cómo puede resolver algún tipo de situación como tal. Las variantes de esta técnica está la terapia de resolución de problemas, la técnica de resolución de problemas interpersonales y la ciencia personal de Mahon. Bueno, respecto a la tercera generación, ¿sí? Profe, disculpe, referente a las técnicas, ¿usted de pronto podría ampliarnos las otras técnicas que hay? En este momento no, digamos que vamos a hacer como un resumen porque igual en el libro que les vamos a que tienen compartido, hay muchísimas más. Digamos que en esta parte lo que se hace es como contarles un poco, principalmente el objetivo, para que aprendan cómo identificarlas. Pero una de las ventajas que tenemos nosotros desde el modelo cognitivo conductual son la cantidad de técnicas que vamos a aplicar. ¿Listo? Esas son algunas. Perdón, para tener claridad, ¿cuál es el libro? Es que, ¿sabe qué me preocupa? Que pues cuando uno no tiene el conocimiento, pues se va a buscar en Google académico y me preocupa de pronto errar en ese sentido, que me encuentre con algo que realmente no está bien fundamentado. Esa es mi preocupación. Sí, no sé si me puede recordar el nombre del libro donde encuentro las técnicas, si me hace el favor. Dame un momento, te lo voy a mostrar porque ese lo tenemos expuesto allí en el... Ay, no encuentro mi Teams. Ahí ya lo está compartiendo yo, profe, para que sepa. Sí, dejé de compartir porque voy a compartir el... Ahí. O sea, los veo a ustedes, pero no encuentro cómo acceder a mi equipo de Teams. Espérate, yo miro cómo lo abro. Teams. Creo que sí que está compartido en la primera, ya. Voy a mirar aquí equipos. Está compartido. La de Barcelona. En la intervención psicológica y característica de los modelos Unión de Barcelona, Universidad de Barcelona. ¿Hay velos en la pantalla? No. Sí, ya se ve, profe, pero pues no se alcanza a visualizar el contenido. Bueno, hay un apartado que dice documentos y recursos unidad 1, ¿listo? Sí, dice documentos de la intervención psicológica y características de los modelos, ¿ya? Y libro, formulación de casos y diseño de tratamiento cognitivo-conductual. Digamos que esos dos libros tienen, digamos, una fuerte aportación desde las técnicas como tal, ¿listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Digamos que la intención, como les decía yo ahora, era como generarles como una explicación de las técnicas y por eso me centraba un poco en el objetivo de cada técnica, como para que uno pudiera como ubicarlas, que es lo que yo quiero, ¿cierto? Y de pronto eso sí puede ser como una forma de guía para ustedes. Que ya me perdí yo acá, no quiero. Y voy a volverme a ver allí. Entonces, por ejemplo, Angie, porfa, me recuerdas, que creo que no les he subido las diapositivas. Me recuerdas para mañana, de pronto un momentico, subirle las anteriores y estas. Entonces, por ejemplo, miren, el objetivo de reestructuración cognitiva es identificación de las cogniciones, o sea, es decir, cómo cambio yo pensamientos o creencias irracionales. En las técnicas para manejar la situación, aquí enseñamos son habilidades, ¿vale? Para afrontar, entre otras cosas, pues el estrés, e incluida, yo pensaría que está perfectamente la ansiedad. Y la resolución de problemas, pues precisamente habla sobre eso, sobre enseñarle a los pacientes de una manera sistémica cómo pueden ellos, digamos, a través de un paso a paso, darle soluciones a ciertas cosas, ¿vale? Entonces, digamos que entendiendo un poco el objetivo de cada técnica o lo que quiere la segunda generación, ustedes van encontrando cuál es la, digamos, la técnica o el procedimiento más cercano que pueden hacer con su paciente. Ojo, recordemos, y esto lo vamos a reforzar más adelante, no quiere decir que me va a pasar con una sola técnica. Puede ser que yo una actividad la realice con una o dos técnicas, ¿listo? O sea, yo puedo hacer esa como combinación dependiendo, obviamente, de las necesidades de mi paciente. ¿Hacemos claro el grupo? Sí, profesor. Sí, profe, prestando atención a todo el diálogo. Bueno, respecto a la tercera generación, digamos que
aquí hay un cambio muy sustancial en lo que tiene que ver con la polarización de los enfoques teóricos de la terapia cognitiva conductual, ¿listo? Entonces aquí se genera como un análisis entre lo que tiene que ver con el análisis conductual aplicado y las llamadas terapias contextuales, y además de las nuevas derivaciones de los modelos cognitivos que se influyen por las teorías del aprendizaje y la parte constructivista, ¿listo? Entonces yo les estaba diciendo ahora que como que cada vez se complementaba un poco más esta, digamos, intervención terapéutica. Tenemos también dos autores, es Rode y Mahoney, que ellos dividen las terapias cognitivas pues prácticamente en dos grupos, ¿ya? En las de relacionadas con enfoques asociacionistas y las que tienen que ver con enfoques constructivistas, ¿ya? Sin embargo, hay una tercera, digamos, enfoque que sale, que son los enfoques racionalistas. Entonces, digamos que respecto al referente conceptual, tenemos que se busca como adaptar como una visión más activa de la cognición frente a una más representacional y reactiva. Se busca enfatizar en la existencia de los procesos nucleares tácticos, ¿ya? Se busca también enfatizar en los pensamientos, en los sentimientos y en la conducta como expresiones que se van también adquiriendo de acuerdo al proceso del proceso vital, ¿ya? Entre las terapias constructivistas, digamos que se plantean pues, la terapia cognitiva estructural, la psicoterapia estructural, la terapia de constructos personales, la psicoterapia constructivista de Mahoney, ¿cierto? Que son como las más utilizadas. Digamos que, vuelvo y reitero, o sea, el marco teórico, el marco de posibilidades es bastante amplio, grupo. Y por eso yo siempre insisto en que, como estamos muy bien como la base teórica, y posiblemente como psicólogos, si bien no vamos a manejar todas las terapias o todas las técnicas como tal, sí es interesante de que ustedes revisen, yo lo digo, desde las cuales usted se puede identificar, ¿cierto? Y que usted puede dominar, ¿ya? Y fundamentarse en ellas. Ya no necesariamente tenés que dominarlas absolutamente todas, pero sí por lo menos tenés que conocer desde la intervención cuál es el objetivo que tú tienes, ¿listo? Y mi recomendación, vuelvo y reitero, es que si puedes te vuelvas experto en alguna de esas técnicas o terapias, ¿vale? Bueno. Profe, entonces, bueno, es una inquietud. Ahí va, profe, mira. Todos estos enfoques o estas teorías de carácter terapéutico o de técnicas terapéuticas están hechas con un pensamiento, pienso yo, de lo que he estudiado, netamente europeas. Es decir, los autores son europeos, que tienen una validez muy fuerte por la experimentación que se ha hecho en esos países de Europa. Para América Latina, con una historia, con una cultura, con una situación social totalmente diferente, hay aplicabilidad de estas terapias. Las conductas que se viven, por ejemplo, en Europa, del personaje europeo, de la mujer europea, tienen algo de parecido con las conductas del latinoamericano o el colombiano en especial. No sé, me surge esa inquietud. Gracias. Vale, mira, pues hay más autores, o sea, no son netamente europeos, también tenemos, o sea, hay también norteamericanos. Lo que pasa es que los aportes de Latinoamérica son muy pocos. Te lo pongo en el siguiente contexto. Digamos que tenemos un fundamento teórico, y si ustedes lo pueden observar, cuando yo les decía que cada vez como que enriquecía más el cuento, digamos que pasa de algo muy básico a algo más profundo, ¿listo? Por ejemplo, la evolución de no ser estímulo-respuesta solamente una forma de entender la conducta o la aparición de conductas, sino que se fueron como implementando nuevos elementos, como tiene que ver la cognición, la parte social y demás, ¿listo? Esa parte, digamos que para mí está muy clara. Es decir, cómo definimos las emociones, cómo definimos los pensamientos, cómo definimos el contexto social y cómo puede influir en nuestra conducta. Y te lo pongo de la siguiente manera, para ver si doy respuesta a tu pregunta. Digamos que yo me encuentro en ese momento, bueno, ustedes tendrán, ¿cuántos hay aquí? Tengo 24 participantes. Los 24 participantes en este momento pueden estar manejando un cuadro de ansiedad porque tienen un examen, ¿vale? ¿Listo? Pero resulta que Angie Lorena, de alguna manera, ella desde su contexto social ha aprendido, digamos, a manejar muy bien la respiración. Desde muy pequeña le enseñaron que posiblemente no todo lo que sea examen va a ser trágico para ella, ¿cierto? Y aunque ella tiene su pequeño cuadrito de ansiedad por el examen, porque siempre nos va a dar temor y no es malo, ¿cierto? Pensar en que yo puedo perder o ganar, o sea, siempre va a estar como esa sensación. Pero ella de alguna manera aprendió a controlarlo, ¿listo? Tengo a Diego, que Diego en su experiencia de la infancia, cuando perdía los exámenes, a él le pegaban fuertísimo en la casa, ¿ya? Entonces es mucho más complejo para él manejar esa situación. Digamos que a Angie, la mamá le decía, no, Fresca, tú puedes, más adelante vas a modificarlo, vas a ir aprendiendo, ¿vale? No se encontraba como con ese ambiente tan hostil como que puedes aprender, Diego Fernando, que cada vez que presentaba un examen, le pegaban, ¿listo? ¿A dónde voy yo? Que no importa el contexto, ¿cierto? Sea el de Diego, sea el de Angie, sea Europa, sea Estados Unidos, sea otro continente, y comprendemos bien la teoría, ¿ya? Precisamente, y voy a hacer disco rayado con eso, análisis funcional, ¿listo? Y que lo que vamos a crear es el mapa clínico de patogénesis. Cuando yo logro entender la particularidad, yo puedo, digamos, aplicar la parte teórica, o sea, la parte teórica me va a ayudar a mí a eso. ¿Sí van a entender? Los teóricos, aunque hayan sido no propiamente latinoamericanos, tienen unos fundamentos para aplicar la conducta, ¿ya? Y de hecho, digamos que eso lo puedo yo contextualizar. ¿Qué es lo que pasa? Posiblemente el contexto social europeo, obviamente es mucho, digamos, muy distante de nuestra cultura, pero eso no quiere decir que yo pueda entender a partir de la teoría mi contexto como tal.
profe, muchas gracias. Entonces, por eso lo explicaba con un ejemplo desde aquí, de lo básico, pero igual puede aplicar. De hecho, mira, lo que nosotros hablamos ahora, que es una de las técnicas más utilizadas, la reestructuración cognitiva, que son esas creencias irracionales. Las creencias irracionales, nosotros las evaluamos desde mi paciente, es decir, qué es lo que él piensa o cree que para él es verdadero. Pero yo como psicólogo me estoy dando cuenta que es un pensamiento irracional, ¿listo? Y no puede pasar con el europeo, él puede tener un pensamiento. ¿Listo? ¿Listo? Pero antes de comenzar, grupo, y quiero preguntarles cómo van con la consecución del paciente, con las pruebas, digamos que están en inglés y en español, y tienen que validar. Las pruebas que están en español, por ejemplo, en las europeas, y nos queda mucho más fácil cambiar lo que tú decías, coche por carro. Digamos que ahí no tengo que hacer una validación de la prueba como tal, porque no estamos tergiversando la frase como tal. ¿Sí me hago entender? Para pruebas que son con otros idiomas, llámese italiano, francés o el inglés, sí necesitamos validarlas, es decir, porque hacemos una traducción y la verdad es que la traducción se entienda muy bien. Para las pruebas que son españolas, que son solamente pequeños conceptos, no tenemos problema de hacerlas. De hecho, yo trabajaba mucho anteriormente aplicando la prueba del WIS y del WISE, pero es una prueba que tiene pues, esos conceptos que tú dices, ya, entonces simplemente lo que hacemos es cambiar, en vez de coche decir carro, ya, porque si yo le digo coche al sujeto, pues no lo va a comprender. En ese caso sí tengo que contextualizarlo. Lo que quiero que quede claro es que para ese tipo de pruebas que están en español, no se necesita que sea una validación total porque no estamos tergiversando la frase. Para pruebas que sí son en otros idiomas, sí hay que validarlas, ¿ya? Porque a veces podemos cambiar la intención de la frase como tal. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces como que volviendo un poco acá en la tercera generación, hablamos pues de este enfoque contextual, se centra, o sea, nuevamente en la tercera generación, se centra en la investigación, principalmente sobre el aprendizaje. Y para ellos, digamos que las terapias más importantes que se desarrollan en tercera generación son tres, que es la psicoterapia funcional analítica, la terapia de aceptación y compromiso, y la terapia de las conductas dialécticas. De hecho, la terapia de aceptación y compromiso es una de las que más se utiliza. Aquí, por ejemplo, en la psicoterapia funcional analítica, pues hay una interacción entre psicólogo y paciente, hay un intercambio de respuestas y el número funcional, que es un elemento principal de la terapia, ¿ya? Es decir, cómo funciona, o sea, las variables de su funcionamiento dentro de las conductas como tal. Esta terapia de aceptación y compromiso, digamos que aquí lo que se genera, más que todo, es como eliminar el control de los pensamientos y las emociones que tienen sobre la conducta que el sujeto debe de cambiar, ¿listo? Pero digamos que aquí se centra mucho en la conciencia que el sujeto tiene que tener respecto a la modificación de sus pensamientos, ya, y esas emociones, y sobre la conducta como tal, ya, y va dirigida mucho, digamos, a cómo el paciente puede evitar ciertos elementos y cómo, pues, redundante, cómo se puede comprometer en empezar a trabajar, digamos, la transformación de sus pensamientos, es algo mucho más consciente. En cuanto a la dialéctica, digamos que está dirigida pues, más que todo como a modelar esas maneras de expresión emocional que las personas tienen, digamos, como una limitante. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, digamos, como para resumir un poquito sobre la tercera generación, tenemos que estas terapias prácticamente toman lo que tiene que ver principalmente con el proceso emocional, ¿ya? Y cómo debe llevarse al sujeto que sea un poco más, o sea, generar un sentido más adaptativo, ¿listo? Y se realiza desde un enfoque un poco más, una perspectiva mucho más racional. Se centra principalmente en los problemas con un alto grado de complejidad, ¿cierto? Se delimitan con claridad esos problemas, ¿ya? Y, como les decía, los procedimientos más utilizados son los que les contaba pues un poco, digamos, como los tres elementos que van más fuertes en este tipo de intervención. Bueno, las críticas, yo siempre he dicho que las críticas siempre funcionan como el mismo, ¿cierto? De la tercera generación o del modelo cometa. Y uno pues tiene que ver con la carencia de sistematización, es decir, algunas no tienen como la presentación de los procedimientos muy claros y sistematizados, y aquí voy a tomar un poco la acotación que decía el compañero ahora cuando habla de contextualizar, ¿listo? Entonces es importante que en nuestro contexto, desde la parte clínica, digamos, generemos esas investigaciones cuando hacemos la intervención, de que podamos trabajar, digamos, o podamos consolidar cómo se aplica la terapia de una manera sistematizada para nosotros poder comprender y poder decir si hay una eficiencia o una eficacia. Obviamente, no se trata de un paciente, sino de hacerlo con varios pacientes para identificar pues cómo es la apuesta de ese procedimiento y cómo lo podemos validar. ¿Listo? La otra crítica pues, es la relación entre los principios del aprendizaje y las terapias conductuales, o sea, después de la aplicación, ¿ya? Los problemas metodológicos, digamos que ninguna de las terapias de la tercera generación cumple como con unos criterios para convertirse como en un tratamiento que sea el apoyo como tal empírico. Hay una escasez de estudios controlados sobre esos procesos, hay una ausencia de evidencia clara acerca de esos
principios responsables del cambio sugeridos. Era lo que yo les estaba contando a ustedes un poco ahora, que tiene que ver con el consolidado de la eficiencia de la parte terapéutica, y les estoy hablando principalmente de las terapias de la tercera generación. Porque recordemos que en la primera generación la parte investigativa del aporte teórico era mucho más fuerte. En la segunda generación hay una indicación más de la parte clínica, pero no se aporta mucho de la teoría. Y en la tercera generación, aunque se destaca mucho la investigación, todavía falta, digamos, como complementar, digamos, de manera sistemática todos los procedimientos que nosotros podemos encontrar con esta gama de terapias que tenemos. ¿Listo, grupo? Entonces, hasta aquí tenemos, digamos, como un resumen de todo lo que ha sido ese recorrido sobre la terapia cognitiva conductual. ¿Preguntas, grupo? Ahí vamos a la asistencia. Profesora, yo siento que el material es muy interesante, la exposición que nos ha hecho es muy buena. La oportunidad que tenemos ahora es como de digerirla cuando nos haga llegar el link, la grabación, para poderlo mirar y mirar detenidamente. Tengo una inquietud. En la actividad que vamos a realizar de estudio de caso, ¿debemos enfocarnos en una técnica en especial o se pueden elegir varias técnicas para este estudio? Bueno, precisamente eso lo van a determinar ustedes. ¿Listo? Nosotros desde acá vamos a hacer principalmente todo lo que tenga que ver con la comprensión del proceso de evaluación. Ustedes han escuchado que ha sido muy repetitiva en cuanto a que cuando comprendemos cómo funciona, ¿cierto?, la conducta, ¿ya? Cuando comprendemos todo esta, digamos, las implicaciones de las variables, nosotros tenemos como ya los elementos para determinar qué es lo que se necesita, o sea, cuál puede ser mi objetivo de intervención. A partir de allí es el estudiante, obviamente nosotros les vamos a dar como unas pautas, pero es el estudiante el que va a determinar qué es lo que quiere hacer con el paciente. Entonces aquí vas a elegir el procedimiento, la técnica y todo lo demás, y es el fuerte de ustedes porque pueden argumentarlo. ¿Listo? Entonces, por decir algo, usted no me puede decir, no, yo voy a quitar la estructuración cognitiva porque pues es la que está en mayor auge. No, usted de acuerdo a la problemática, si usted elige esa técnica, pues va a argumentar por qué es una técnica pertinente en el proceso terapéutico. ¿Listo? Los libros que les estamos facilitando tienen una variedad de ejemplos que de hecho me parece que son muy pertinentes que ustedes pueden leer. Es importante que lean mucho y usted darse una idea de cuál puede ser la técnica más conveniente. Y lo que les decía también ahora, hay técnicas que pueden aplicar para cualquier tipo de problema y usted puede decir que sea como de fácil manejo tanto para usted como para su paciente, y usted puede volverse experto en esa técnica. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesor. Dale. Otra cosa, las grabaciones las encuentran en el chat, en el Teams, en el equipo de Teams. Bueno, voy a mirar una vez las diapositivas y les voy a ingresar allí. ¿Listo? Grupo, entonces, ¿no hay más preguntas? Yo no, profe. Muchas gracias. No, profe. Vale, grupo, entonces nos vemos el día de mañana.